tardes, mis queridos amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este nuevo comienzo de semana. Hoy tenemos un programa interesante, atractivo, entretenido y también muy informativo, como por ejemplo, cómo saber si una persona está padeciendo del mal de Parkinson y luego de ser diagnosticado, ¿qué pasos son los que se deben realizar? Vamos a hablar de esto con una experta, vamos a profundizar en este tema. Hay ciertas conductas que los seres humanos realizan que parecen que son normales después de cierta edad y esto puede ser un indicio, sobre todo cuando están durmiendo. Vamos a hablar de eso. Reincidentes matrimoniales, hay que tenerles confianza a aquellas personas que se casan más de una vez. Hoy vamos a debatir este tema en nuestro panel de Buena Vida y tenemos ejemplos de ello y cómo han podido lidiar con cada matrimonio. El COVID-19 también trae consecuencias de miedo y angustia. Hay quienes no quieren ni salir a la puerta de su casa, ni siquiera para decir voy a la esquina. Todavía hay personas que les temen salir. ¿Cómo resolver esta situación y realmente cómo enfrentarlo y cómo superarlo? Vamos a hablar de eso. Y el tarot como medio para tranquilizar el espíritu y brindar esperanza. El tarot como medio para tener mejor salud mental, emocional y física. ¿Cómo saber interpretarlo? Tenemos a una experta. Yo, como cada día a esta hora, soy su doctora Marixa Fuentes y vamos a conectarnos usted y yo con toda la información que tenemos para que sea fuente para usted, para la buena vida. Entre las noticias que quiero compartir con usted en el día de hoy es que un estudio vincula la vacunación para prevenir la enfermedad COVID-19 con un pequeño aumento en la duración del ciclo menstrual. Según la investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud, después de recibir la vacuna contra COVID-19, hubo mujeres que han experimentado un aumento de la duración del ciclo menstrual y en otros casos que se les ha acortado de aproximadamente un día o más de lo habitual en promedio. Sin embargo, el cambio no es significativo desde el punto de vista clínico. Según estos investigadores, al parecer el cambio está impulsado en gran medida por las mujeres que han recibido 2 dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna dentro de un mismo ciclo menstrual. Fíjese esto que es interesante, ¿eh? El estudio ha indicado que la alteración en las mujeres estudiadas fue temporal y se resolvió en un par de meses. Vamos a hablar hoy de este tema con el ginecólogo sexólogo, el doctor Alberto Domínguez Bali, más adelante aquí en Buena Vida. Y cambiando de tema totalmente, la cebolla es uno de esos vegetales que contiene varias vitaminas y minerales que ayudan a nuestra salud. Comer cebolla evita la formación de coágulos en sangre, por ejemplo, y promueve la circulación sanguínea. Favorece la eliminación de líquidos corporales, por lo que es muy recomendable con pacientes con insuficiencia renal. Por su contenido en compuestos ricos en azufre, es uno de los mejores remedios naturales para combatir procesos infecciosos del sistema respiratorio. También ayuda a la digestión, ya que es capaz de eliminar las toxinas y fermentos que se producen en el estómago. Algo no tan bueno de la cebolla es que nos hace llorar. Sin embargo, si la humedece, la pone debajo de la pila de agua en la cocina o de la llave de agua, pues entonces eso le afloja un poco ese efecto que nos hace llorar cuando le estamos picando. Es un auténtico tesoro nutritivo e indispensable para el buen sabor en nuestra cocina. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. Comedor de nuestra casa, porque vamos a hablar de un tema y vamos a profundizar en él. Un tema que nos interesa a todos, a todos e incluso a cualquier edad. El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central que afecta, entre otras múltiples cosas, el movimiento. ¿Cómo identificar tempranamente algunos signos que no le hagan pensar a usted que podría ser Parkinson? De eso vamos a hablar. ¿Y qué hacer una vez que sea diagnosticado después de muchas pruebas y exámenes, incluso en personas tan jóvenes como 50 y 55 años? Vamos a darle la bienvenida a la neuróloga, la doctora Lita Calagua. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida a Buena Vida. Muchas gracias.
¿De qué manera podríamos realmente comentarle a nuestra audiencia la importancia de estar atentos a algunos signos? Es sumamente importante. El Parkinson es una enfermedad que es degenerativa, quiere decir, en el momento en que se diagnostica, ya los síntomas han empezado probablemente 5 o 6 años atrás. Los signos más importantes para detectar un Parkinson han sido catalogados, número 1, trastornos del sueño, un sueño alterado, un sueño que viene con mucho movimiento irregular, es un signo, como se dice, un pródromo del Parkinson. Hay otros signos que son también no motores, como el cambio de voz, la dificultad para cantar, el cambio en la escritura, los movimientos cuando caminamos que cambian, muchas veces la familia lo identifica y lo identifica de una manera en que la caminada se hace más lenta. Eso. Y número 5, la depresión. Depresión también es un signo muy caracterizado por los pacientes que presentan Parkinson, y si uno va retrospectivamente hacia atrás, ha sido presente en ese paciente. Como último signo, la constipación. El estreñimiento, que es un signo gástrico, también está catalogado dentro de los pródromos del Parkinson. Qué interesante, y por eso quise empezar mi entrevista con esta pregunta, porque de alguna manera en nuestra comunidad hay falta de información sobre este tema, doctora Lita Calagua, porque no se puede asociar, para las personas que no tienen la información que tiene usted como especialista en neurología, que hay signos que no tienen nada que ver con el sistema nervioso central, aparentemente. ¿Ves? Aparentemente, porque pensamos que todo es más complicado y más profundo. Pero, por ejemplo, situaciones como el insomnio, que muchas personas, esa es la condición, al igual que la obesidad, más importante que padecen las personas en Estados Unidos, y no le dan importancia al no dormir. El estreñimiento, por ejemplo, que tampoco le da importancia, pues bueno, yo toda mi vida he sido estreñida y no pasa nada. Ahora, esos síntomas o esos signos, ¿a partir de qué edad se pueden comenzar a ver y darle importancia? Porque se pueden ver a los 20, a los 30, a los 40. Pero ¿cuándo debemos darle importancia y qué hacer como prevención del mal de Parkinson? Como prevención, nosotros establecemos los 40 años, es exactamente la edad donde empezamos a ver el famoso Parkinson temprano, al que le llamamos un Parkinson juvenil. Quiere decir que esos signos deben de estar alrededor de los 40 años, estar muy alerta con el fenómeno del sueño, sobre todo, el fenómeno de la caminada, como le digo, el cambio de la caminada, los fenómenos de cambio de voz, cambio de escritura, el estreñimiento, como bien lo mencionamos, es muy importante. Y la depresión. Y la depresión, definitivamente. No pasar por alto, como dice usted, el fenómeno del sueño afecta a tantas personas y no le dan la importancia adecuada, porque el fenómeno del sueño viene de un desbalance del cerebro. Ya tenemos un desbalance de la serotonina que nos avisa que hay un desbalance de neuroquímicos. Y el Parkinson esencialmente es eso. El cerebro deja de producir una dopamina, que es otro transmisor que está dentro del cerebro asociado con los neurotransmisores que nos permiten tener un fenómeno de sueño normal. Y nos permiten la felicidad, ¿verdad? La dopamina nos permiten estar alegres. Son sustancias químicas que técnicamente se llaman neurotransmisores, que además son los que pueden realmente luchar contra la depresión. Así es. Vamos a repasar algunas otras señales para seguir hablando de cómo prevenir a tan temprana edad como los 40 años y los 50 la enfermedad del Parkinson. Y, por ejemplo, el leve temblor en sus dedos, manos, en el mentón y en los labios. La escritura, como dijo la doctora Lita Calagua, es más pequeña que en el pasado, o sea, la letra se va achicando. Y le quiero preguntar en cuanto a esto, doctora, cuando la persona no puede oler ciertos alimentos igual que lo hacía antes, que es parte de lo que ha pasado con la afección del sistema nervioso central que está produciendo el coronavirus. ¿Qué pasa con esta parte del olfato? El olfato, que es una parte, como se dice, muy esencial del sistema nervioso central, es muy primitivo en cuanto a etiología, es sumamente primitivo y es uno de los signos en Parkinson, definitivamente. 6, 7 años atrás
antes de tener los síntomas cardinales, que son, como usted dice, el temblor de una mano o el temblor de la pierna, la falta de olfato significa que el nervio craneano que maneja esa capacidad está ya siendo afectado. Los neurotransmisores, bien lo decimos, son parte del sistema nervioso central. Esos neurotransmisores son los que están afectando a la capacidad de poder oler. Seguimos hablando de otros signos y síntomas que usted debe estar alerta para prevenir el mal de Parkinson. Se mueve mucho en la cama, patea o da puñetazos mientras se encuentra profundamente dormido. Siente rigidez en su cuerpo, brazos o piernas. Siente usted que se marea cuando se levanta de una silla o de su cama. El hecho, y esto llama la atención, que su compañera o compañero de vida que esté durmiendo con usted le diga: no me has dejado dormir nada porque me has estado pateando toda la noche. Y antes no lo hacía, que esto es importante destacar, o sea, una nueva conducta. ¿Qué significa esto y por qué es importante para diagnosticar el mal de Parkinson? Para entender el fenómeno del sueño, que es un fenómeno del REM, donde el paciente tiene estos movimientos tan bruscos, movimientos físicos. Muchas veces el paciente se cae de la cama solamente por este tipo de movimientos exacerbados durante el sueño. Reflejan lo que estábamos conversando. Ya la dopamina está disminuyendo en el cerebro. Un desbalance químico en el cerebro dispara otros fenómenos. Dispara que la serotonina se altera, la noradrenalina se altera, la acetilcolina se altera. Todo ese desbalance va de la mano en un conjunto al fenómeno del sueño. El caerse, el moverse, el hablar de una manera tan violenta durante el sueño, que generalmente, como usted bien lo dijo, es el partner, la persona que está al lado del paciente que se da cuenta. Es definitivamente uno de los signos primordiales, como un pródromo del paciente que puede desarrollar Parkinson. Pródromo quiere decir, para aquellas personas que no entienden la parte técnica médica, los signos y síntomas que van anunciando que podría ser la enfermedad. Por eso es que realmente prestarle atención. Quédese con nosotros, doctora Lita Calagua, porque ya planteamos esta serie de síntomas y signos que quizás para usted son sorpresivos porque no los asociaba con el mal de Parkinson, para que esté alerta. Y más adelante vamos a hablar de qué hacer cuando se diagnostica, sobre todo a temprana edad. Y dicen por ahí que la tercera es la vencida. ¿Será esto también para el matrimonio? Ay, Dios mío, los reincidentes en matrimonios. De eso vamos a hablar en nuestro panel de Buena Vida.